Vamos a ver ahora otras dos pruebas que nos sirven para evaluar la hemostasia sanguínea. Vamos a ver lo que es el tiempo de sangría y vamos a ver lo que es el tiempo de coagulación. Hemos mencionado que para la evaluación de las pruebas de la hemostasia sanguínea existen las pruebas generales, que son 5, y que en su conjunto se denominan coagulograma. Para evaluar las plaquetas tenemos el recuento plaquetario, ¿no?, que es una evaluación cuantitativa en el cual vamos a determinar si la cantidad de plaquetas que presenta el paciente está dentro del rango de la normalidad, o están disminuidas, o están aumentadas. Y otra prueba que también nos sirve para valorar la hemostasia primaria está el tiempo de sangría, que también nos sirve para evaluar las plaquetas, pero desde el punto de vista funcional. Y dentro de las pruebas para valorar la coagulación sanguínea, ¿no?, tenemos el tiempo de coagulación, que en sí nos va a ayudar a valorar los factores de la vía intrínseca de la coagulación. El tiempo de sangría. El tiempo de sangría se define como una prueba en el cual vamos a medir el tiempo que tarda en detenerse la hemorragia provocada por la injuria de los pequeños vasos, es decir, los capilares, ¿ya? Es decir, nosotros vamos a medir cuánto tiempo una hemorragia provocada por nosotros ya tarda en detenerse, pero es una injuria que vamos a realizar, o una lesión en los pequeños vasos, es decir, en los capilares, ¿ya? Se ha visto que cuando existe una lesión pequeña a nivel de los capilares, no de otros vasos sanguíneos como las venas o las arterias, sino en los capilares, el principal mecanismo hemostático que activa en nuestro organismo son las plaquetas, las cuales van a dar lugar a la formación del trombo plaquetario mediante la adhesión, la agregación y la secreción plaquetaria. Entonces, mediante esta prueba lo que queremos es medir y evaluar la función plaquetaria, no la coagulación sanguínea, ni la acción o actividad de los factores de la coagulación. Para realizar esta prueba, existen dos métodos, que es el método de Duc y el método de Irick. El método de Duc, que fue el primero en ponerse en práctica, data ya de muchos años atrás, es del año 1901, imagínense, desde hace más de 100 años atrás, ¿ya? Es una prueba muy sencilla de realizar, y para lo cual necesitamos solamente una lanceta, que las conocemos, ¿verdad? Existen diferentes modelos de lancetas, un cronómetro que nos va a permitir medir el tiempo, y un pedazo de papel filtro, ¿ya? Solamente necesitamos eso. Las lancetas, estas son las más clásicas, ¿no? Vienen forradas de un material de plástico, ¿verdad? A este nivel se encuentra la agujita. La agujita viene ya estandarizada de un tamaño y grosor determinado, ¿ya? La longitud, ¿no?, nos va a permitir producir una herida de 2 milímetros de profundidad. Al producir esta profundidad en la herida, aseguramos que va a ser una lesión superficial, ¿ya?, de tal manera que solamente van a actuar las plaquetas. Ya no es necesario, en este caso, que se produzca o que exista una activación de la cascada de la coagulación. ¿Ya? Existen otras lancetas en el mercado
que son las llamadas lancetas automáticas, porque vienen implementadas con un botoncito, ya, que cuando nosotros sacamos el capuchón, ¿no? Este es el capuchón, dejamos al descubierto la agujita, ¿verdad? Al apretar el botoncito dispara, diremos así, la agujita con una fuerza, velocidad, digamos así, estándar, con una única fuerza, y obviamente la profundidad y el grado de herida, diremos, que vamos a lograr, el grado de profundidad de la herida que vamos a lograr va a ser estándar y no va a depender mucho de la fuerza del operador o del que va a realizar la función, ¿ya? Esto se ha considerado siempre un factor de error en la técnica, ya que si el operador, el que va a funcionar, nos realiza la herida demasiado superficial, con una mínima fuerza o una mínima velocidad, la lesión causada puede ser demasiado leve, demasiado superficial, y puede que la hemorragia que se causa con la punción no sea satisfactoria, es decir, que no va a salir la sangre, y en resumen el tiempo de sangría nos puede dar 0, ¿verdad? O sea, no va a salir nada de sangre, y esto no tiene mucho que ver con la hemostasia ni con las plaquetas del paciente, sino con un error en la punción, ¿ya? Por otro lado, si un operador realiza una punción con demasiada fuerza, ¿ya? Puede de alguna manera, diremos así, lesionar una vénula, ¿no? Pequeña, pero vénula superficial que puede estar en el área, y que el grado de hemorragia sea mayor, ¿ya? Y que en este caso ya no estuviéramos evaluando solamente la función de las plaquetas, sino que también se llegue a activar la cascada de la coagulación. Y nosotros en este caso no queremos medir del río o de la piel. ¿Verdad? Queremos medir la función plaquetaria. ¿De ahí han sido? Entonces estas causas de error Han ido a los, ¿qué se llama? A los, y es por eso ¿qué se llama? De sangría prácticamente en la actualidad casi no se realiza. ¿Qué cosas has dicho que había? Aguas termales. Muchas veces no son satisfactorios y no son quisiera ir. con el estado real del paciente, sino son factores externos que afectan durante el procedimiento. Lindo debe ser, ¿no? Y en resumen, son errores que afectan los resultados, y los resultados terminan siendo no confiables, ¿ya? Pero esto con la implementación de la lanceta automática prácticamente de alguna manera disminuiría, diremos así, el grado de error, ¿no? Entonces el método de Duke se realiza en el lóbulo de la oreja. Como lugar de función se elige el lóbulo de la oreja, no en los dedos del paciente, sino el lóbulo de la oreja. Es un lugar muy vascularizado, pero por capilares, no por venas ni por vasos. Y en el caso de un niño recién nacido, ¿no? De bebés, se elige el talón del pie, ¿no? Y hemos hablado durante la función capilar que el lugar es en la parte inferior del talón, ¿no? Y las zonas laterales en sí del talón, ¿no? No en la zona central, justamente. Se realiza muy bien la asepsia. Siempre tenemos que tener especial cuidado en realizar la asepsia cuando vamos a realizar una función cualquiera que sea. Y esta asepsia se realiza generalmente con una toronja de algodón empapado en alcohol, ¿verdad? El lugar de la punción, algo que hay que considerar también, debe estar atemperado, ya debe estar calientito. En lugares fríos, si la zona de punción está demasiado fría, ya no va a salir la sangre. Así realicemos una buena punción. Cuando existe hipotermia, ya sea en la zona de punción o en todo el paciente,
¿ya? Existe una vasoconstricción generalizada, hay un ahorro, se trata de ahorrar calor, nuestro organismo como un mecanismo de defensa trata de ahorrar calor, los vasos se contraen y es más dificultoso que salga la sangre. Y esto inclusive ocurre cuando se realiza una punción venosa, no solamente una punción capilar. Entonces, es muy probable que igual realicen la punción y salga o prácticamente no salga la sangre, ¿ya? Entonces, si nosotros vemos que la zona está muy fría, se debe calentar la zona, ¿ya? Calentar, atemperar la zona, y esto fácilmente se realiza frotando, ¿no? Vamos a vascularizar, vamos a calentar la zona de la punción, ¿ya? Realizamos la asepsia y luego realizamos la punción con ayuda de la lanceta, ¿ya? Como está aquí en el dibujo, en la fotografía, debe ser el lugar, se debe agarrar firmemente, ¿ya? Porque está el lóbulo de la oreja, ¿verdad? No es número o no es muy duro, es flexible, y si no agarramos firmemente, va a ser mala nuestra punción, ¿no ve? Entonces, en este caso, como está en el dibujo, agarramos el lóbulo, ¿no? Realizamos la asepsia, dejamos unos segundos para que se seque y realizamos la punción, ¿ya? A partir de este momento va a empezar a salir la sangre, ¿verdad? Y la primera gota que aparece en ese mismo momento, pues retiramos, ¿ya? Con un algodón, y a partir de la segunda gota, en este caso, empezaríamos a recolectar, digamos así, con ayuda del papel filtro, ¿ya? Cada 30 segundos, es decir, realizamos la punción, ponemos a funcionar el cronómetro, ¿ya? Y a partir, como digo, de la segunda gota, en este caso que se va a ir formando, cada 30 segundos tocamos muy suavemente la herida con ayuda del papel filtro. Nos raspamos, ¿no? No presionamos para nada, porque eso también es una fuente de error. Jamás vamos a presionar para que salga más sangre ni nada, simplemente estamos agarrando para que no se mueva, pero no estamos presionando, ¿ya? Y con ayuda del papel filtro suavemente apenas tocamos la sangre, ya las gotitas de sangre que se va a ir formando a este nivel, ¿ya? Cada 30 segundos. 30 segundos, sigue corriendo el tiempo a 1 minuto, 30 segundos, 2 minutos, 2 minutos 30 segundos, así hasta que deje de sangrar y ya no se manche el papel filtro, ¿ya? Eso es importante. Ya cuando deje de sangrar la herida, nosotros ya no vamos a frotar, no vamos a retirar para nada esa pequeña costra que se va a hacer en la herida, porque se va a hacer, ¿no? No vamos a agarrar el papel y lo vamos a frotar o lo vamos a retirar, nada. Directamente ahí hubiéramos terminado la prueba, ¿ya? Si se dan cuenta, es una prueba muy sencilla, ¿ya? Y lo único que tenemos que hacer nosotros para aumentar el grado de error, diremos así, o de inexactitud, es cumplir al pie de la letra el procedimiento y las recomendaciones, ¿ya? Cada una de estas manchitas de sangre del papel filtro representa 30 segundos, ¿no? Esta generalmente y obviamente va a ir disminuyendo el tamaño a medida que se va a ir, digamos así, cerrando la herida, ¿no? Entonces 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos. Contamos y reportamos en minutos segundos. En este caso, como son 4 gotitas, y cada gotita es 30 segundos, es 4 minutos. Entonces es bien sencillo. Si hubiera 3 gotitas, reportamos 1 minuto 30 segundos, ¿verdad? Si fueran 7 gotitas, reportamos 3 minutos más 30 segundos, ¿verdad? Así de sencillo se reportan los resultados por este método, ¿ya? Lo normal
en el método de Duke, que es el método del lóbulo de la oreja, también se conoce, es hasta 5 minutos. Ya, hasta 5 minutos se consideraría normal. Los tiempos acortados en el tiempo de sangría no son importantes. O sea, si me sale 30 segundos, si me sale 1 minuto, 2 minutos, mi resultado final no es importante, ya sería normal. El problema es cuando hay que hacer más estudios para saber qué es lo que está pasando en el paciente, es cuando sale prolongado, ya se considera prolongado ya por encima de los 10 minutos, dependiendo del método, ¿no? El método de Duke es hasta 5 minutos y el método de IBI, que es un método notificado, en lo normal es inclusive hasta 7 minutos, inclusive de acuerdo a la bibliografía y de acuerdo a los laboratorios se considera normal hasta 10 minutos. Por encima del mismo ya también sería anormal. Lo que corresponde es hacer otras pruebas para llegar a un diagnóstico definitivo. No hablamos de pruebas generales, que serían estas pruebas específicas ya para llegar a un diagnóstico. ¿Ya? El método de IBI es un método que se ha implementado mucho después del método de Duke, ¿ya? Sin embargo, es un método igual muy antiguo, ¿ya? Y se ha visto, se ha modificado para aumentar la sensibilidad y la especificidad de este método, ¿ya? Diremos que es más reproducible, que de alguna manera salen mejor los resultados y consiste en realizar una incisión de más o menos 1 centímetro de longitud, ¿ya? Por 1 milímetro de profundidad en la cara anterior del antebrazo del paciente, aplicando una presión mediante un esfingonanómetro, ¿ya? Aquí ven, este es el brazo del paciente, ¿ya? Se coloca el esfingonanómetro y se realizan las incisiones. En el método de IBI existen 2 maneras de realizar las incisiones. Una es utilizando un bisturí y una pequeña placa que se llama también la placa de IBI, el cual viene con una hendidura, digamos así, en la parte central, y la placa lo que se hace es apoyar, ¿no?, en el brazo del paciente. Por esa hendidura se realizaría esa incisión de 1 centímetro de largo y 1 milímetro de profundidad con una hoja de afeitar o en este caso con una hoja de bisturí, ¿ya? Es un método más traumático, ¿no?, para el paciente. Sin embargo, los resultados que se obtienen de alguna manera son mejor, son más representativos, más reproducibles, hablando o comparando con el método de Duke, ¿ya? Si no queremos realizarla de esta manera, en vez de utilizar la hoja de bisturí, se puede realizar las incisiones con la ayuda también de lanceta. Pero a diferencia del anterior, en vez de realizar solo una punción, se realiza 2 punciones, inclusive de acuerdo a la técnica indica que se debe realizar 3 punciones en el antebrazo, ¿ya? Fíjense, debemos acomodar primeramente al paciente sentado, ¿no?, con el brazo flexionado sobre una superficie, ¿no?, de manera que se encuentre cómodo el paciente. No es necesario que realice puño, porque nosotros vamos a generar la presión utilizando un esfingonanómetro a 40 milímetros de mercurio, ¿ya? Vamos a hacer esa presión, lo vamos a dejar ahí y luego a este nivel, ¿no?, en la cara anterior, con mucho cuidado, realizamos ya sea el corte o las incisiones con la lanceta, ¿ya? Y empezamos a recolectar las muestras, en resumen, la sangre que va a salir a través de la lesión, ¿no?, en el papel filtro. Fíjense,
aquí tenemos 2 incisiones que este paciente se le ha realizado, y de las 2 incisiones obviamente va a salir la sangre y vamos recolectando, ¿no? Una gotita, aquí tenemos otro, las manchitas pueden que sean más grandes, ¿no? Todo al principio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? E igual que en el método anterior, cuando deje de sangrar, nosotros no vamos a frotar, no vamos a retirar esta pequeña costra, ese pequeño tapón que se va a formar, simplemente suavemente vamos a recolectar. Cuando ya deje de sangrar, hacemos lo mismo que en el anterior caso. Cada gotita representa 30 segundos. En este caso, si tengo 6 gotitas, es en total 3 minutos, ¿no? En el caso del método de IBI va a salir por más tiempo las gotitas, y es por eso también que el valor de referencia es un poco mayor, se considera normal hasta 7, e inclusive de acuerdo a la bibliografía se considera normal hasta 10 minutos, ¿ya? Siempre se recomienda, cuando hablamos de valores de referencia, que los laboratorios, cada laboratorio debería tener sus propios valores de referencia de acuerdo a la población que esté atendiendo, ¿ya? Sin embargo, a pesar de estas modificaciones, de que hemos, mediante el método de IBI, se ha mejorado, diremos así, esta técnica, se sigue considerando baja sensibilidad, que tiene una baja especificidad y una baja reproducibilidad, ¿no? Y eso realmente hace pensar que no es buena prueba, ¿ya? Se ve afectado por el frío, ¿no? Y eso es lo que les decía, siempre la zona donde vamos a realizar la punción debe estar atemperada, ¿ya? El ejercicio, ¿no? Cuando un paciente realiza ejercicio, cuando un paciente presenta ansiedad, ¿no? En estos casos igual existe una vasoconstricción y hace de que la sangre fluya menos hacia el exterior, ¿no? También en cuanto a la técnica puede afectar la presión del corte, ¿no? Esto depende mucho del operador, puede ser que uno realice una presión, más presión o menos presión, la profundidad también va a verse afectada de la lesión, ¿no? La dirección inclusive de la incisión, el barrido excesivo, etcétera. Hay que tener mucho cuidado porque no nos olvidemos que en el brazo, aparte de los capilares, también existen venas, ¿verdad? Y son venas superficiales. Ya hemos visto un poco en la toma de muestra la parte de la anatomía de las venas del brazo. Entonces, si nosotros cometemos un error, podemos incluso mencionar a este nivel la vena cefálica, la vena basílica, ¿verdad? Aquí está en la flexura del codo. Entonces, hay que realizarlo en esta parte central. Vuelvo a reiterar, la profundidad de las heridas deben ser muy superficiales, deben ser 1 milímetro, máximo 2 milímetros, y no más profundo, ¿ya? Entonces, viendo esas posibles causas de error, es que en la actualidad el tiempo de sangría se recomienda ya no hacerlo por ninguno de estos métodos, ¿ya? Sino hacerlo in vitro utilizando un analizador de función plaquetaria, que es un instrumento analítico ya automatizado, ¿ya? Y que obviamente ya no se hace en vivo, sino in vitro, recolectando una muestra representativa del paciente, y prácticamente la muestra se carga al equipo, y el equipo es el que nos va a medir en sí la función plaquetaria y nos va a dar un resultado. Obviamente el hecho de utilizar estos instrumentos analíticos acortan el tiempo, disminuyen los errores, más que todo son resultados más exactos que nos emiten. La automatización en general en cualquier laboratorio clínico ha hecho que se disminuya los errores humanos que podamos cometer, pero eso va a depender mucho también de la destreza del operador, incluso en el manejo de los equipos, ¿no? Y siempre va a prestar una buena toma de muestra,
que es causa de los errores preanalíticos, que hemos hablado también bastante en el primer tema, que era toma de muestra, ¿verdad? Entonces, estos equipos ya existen en el comercio, ¿ya? Pero lamentablemente, por lo menos en Oruro, no tenemos estos equipos para medición de la función plaquetaria, ¿ya? Y mientras no tenemos a la mano otro método de medir la función plaquetaria, ¿ya? Entonces es por eso que en algunos laboratorios y a solicitud obviamente de los médicos tratantes es que se sigue realizando el tiempo de sangría en los pacientes mediante estos métodos que acabo de describir, ¿ya? La interpretación de los resultados. ¿En qué casos va a estar alterados los resultados? Se considerarían patológicos por encima de los 10 minutos, sobre todo si hacemos el método de IBI. ¿Ya? Va a estar afectado en casos de trombocitopenias. Las trombocitopenias ya sabemos que se refiere a la disminución en cuanto a la cantidad de plaquetas, ¿no?, en el paciente. Lo normal es de 150 a 450 por 10 elevado a 9 litros, ¿verdad? Eso es lo normal de plaquetas. Sin embargo, cuando estas por alguna razón están disminuidas, sobre todo ya por debajo de 50 en el paciente, este paciente empieza a presentar hemorragias, puede llegar a presentar hemorragias, puede presentar petequias, toda la sintomatología de una trombocitopenia. En estos casos también el tiempo de sangría puede estar prolongado, ¿ya? Si bien esas plaquetas pueden estar funcionalmente aptas, ¿no?, para cumplir sus funciones, ¿ya? El hecho de que sean en menor cantidad, en cantidades mínimas, hace de que estas no puedan cumplir bien sus funciones y automáticamente el tiempo de sangría se estuviera prolongando, ¿ya? También en las trombocitopatías, ¿no? La tromboastemia de Glasgow